Número 20, versículo 2 dice la palabra del Señor: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro. Y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña vista de ellos, y ellos dará agua. Y le sacarás agua para la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aleluya. Vemos que este libro, el libro de Números, cuenta la travesía por el desierto. Y si nos vamos a Éxodo, vemos cómo el Señor libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pues van allí al Sinaí, hacen un pacto con Dios, con el Señor. El Señor le dice: vosotros seréis mi pueblo. Eso es lo que te ha dicho el Señor. Vosotros seréis mi pueblo. Y dice: y yo seré vuestro Dios. Les dio una ley para que supieran cómo se debían de caminar. Y no solamente que les dio una ley, sino que dijo de que quería hacer una morada con ellos, el tabernáculo de reunión con el pueblo. O sea, no un Dios lejano, un Dios como que parece que cuando nos hace falta nunca está, sino un Dios entre los hombres, Emmanuel, Dios con los hombres. Él dejar su lugar para venir a un encuentro con su pueblo, para venir a un encuentro contigo. No tú a Él, sino Él a ti, a buscarte, a estar a tu lado, a tener un punto de reunión. Y luego cuando pasamos al libro de Deuteronomios, que parece que la repite la ley, dice que la segunda ley no hay otra ley, sino que se la repite porque aquellos que no habían sido obedientes, aquellos que habían estado por murmurar, por quejarse, por no creer en la promesa de Dios, 40 años dando vueltas en el desierto, les repite la ley, la misma ley. Pero como era una generación nueva que ya no conocía aquellas palabras que habían sido dichas a sus padres, Moisés se la vuelve a repetir. Qué triste, ¿no? Tienes la promesa y muchas veces estamos como aquel pueblo, dando vueltas 40 años. Yo estuve dando muchos años. Siempre le digo al Señor: Señor, ¿y por qué no te habrías, eso que hemos dicho antes, por qué no viniste a mi vida y te mostraste? Y me ahorraste. No fueron 40 años, pero fueron muchos años de dolor, de sufrimiento, de estar dando vueltas sin ningún sentido, de pasar todas las calamidades que se pueden pasar en un desierto. Y cuando le repite aquella ley, aquella nueva generación, al final les dice: mira, os voy a decir unas palabras para que aprendáis cómo debéis de conduciros, palabras proféticas para su vida, proféticas para tu vida y para mi vida. Y cuando vamos allá a Deuteronomio 28, le dice las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, hablando proféticamente a cada uno de ellos. Eso ha traspasado hasta hoy. Si tú obedeces,
y empieza un despliegue de bendiciones, no solamente sobre tu vida, sino sobre todo, sobre tu familia, sobre hasta el ganado, todo. Si desobedeces, estas son las consecuencias que vas a pagar, una gran maldición sobre tu vida. Y palabras proféticas que se cumplen en nuestra vida. O sea, eso sí que no es, a ver si pasa o no, no, eso pasa. Y lo hemos estado viviendo en nuestra propia vida. Pero aún así dice que el pueblo no terminó de creer todo aquello que el Señor les estaba diciendo. ¿Conoces a alguien, no? Que todavía no se ha terminado de creer todo lo que el Señor te está diciendo. Y en el momento que faltó el agua, vemos de que se hizo un pueblo que al final lo único que llegó a ver fue los inconvenientes. Yo no sé qué es lo que nos pasa. Que en el avance de la vida, es más que tener un corazón agradecido por todo que el Señor nos da y ver las bendiciones del Señor, lo único que vemos son los inconvenientes. Y aquel pueblo lo único que vio es de que no vio que los había sacado de Egipto, no lo vio que los había sacado de casa de servidumbre, no lo vio la opresión que daban sus enemigos. Sí, lo único que vieron que en el momento que no tenían agua, que tenían sed y no había agua. Y lo demás ya no valía. Y se constituyó en un pueblo desagradecido, murmurador, desobediente. Y hemos dicho en aquellas palabras que le dio el Señor, proféticas, de que la desobediencia iba a traer maldición. Por eso digo que se cumple. Trajo maldición. Aquella desobediencia llegó al punto de que dice que el Señor cerró el grifo del agua. El agua se acabó. La provisión cesó. Y muchas veces preguntando, Señor, no sé por qué. ¿No sabes? Pues léete Deuteronomio 28 y te lo aclarará muy rápidamente. Pero en más de que reconocer y ver dónde está al final el fallo, qué es lo que ha provocado esa situación en nuestra vida, lo más fácil que hicieron fueron y protestaron contra Moisés y Aarón. Y para esto el Señor nos ha traído aquí. Y para eso yo estoy viniendo a la iglesia y para eso yo al final oro y para eso yo empezamos a decirle, y para eso, para esto, ¿cómo me va? Mira en el momento que estoy. ¿Qué era lo que le estaba haciendo? Para eso nos trajo el Señor aquí, para morirnos aquí de sed en este desierto. Mejor regresemos a Egipto. Y por eso mucha gente se vuelve al mundo. Porque al final dice, pero bueno, pues si en el mundo, fíjate, si allí había cebolletas, ya había sin acordarse de cómo estaban, que estaban oprimidos, que estaban esclavos, del dolor, del sufrimiento. Qué rápido se nos olvida, ¿eh? Qué rápido se nos olvida cómo estamos. O yo no sé si es que yo fui el único que estaba tan bajo, o sea, más abajo de lo de abajo, que no quiero volver allí, pero ni a palos. Que a veces se nos olvida diciendo, ay, qué tiempos más. No, ningún tiempo pasado fue mejor. Y mucho menos aquellos que se vivieron alejados del Señor. Que hubo momentos de placer, claro que hubo momentos de placer, que fueron los que te llevaron a esta circunstancia muchas veces. Pero no mejores. Y ante esa presión que Moisés y Aarón, dice que se fueron corriendo a buscar la presencia del Señor.
Dice, en el momento que aquel pueblo se rebeló contra ellos, diciendo, ¿para esto nos has traído aquí? Echando la culpa a Moisés, no reconociendo sus actos. Dice que ante esa presión, todo el pueblo en contra de ellos, diciendo, o sea, tuya es la culpa. Se fueron corriendo, dice que dejaron la congregación allí, que se fueron corriendo a buscar el rostro del Señor en el tabernáculo de reunión, en el lugar donde se podían reunir con Dios. Y en los momentos de dificultad, de angustia, de tensión, de opresión, como en aquel, ¿a dónde vas tú a buscar? ¿Cuál es el lugar que tú vas a buscar cuando la olla express ya casi está a punto de explotar? ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde vas? Dice de que esos hombres, Moisés y Aarón, le cogieron y dijeron, bueno, esperad un poco. Ya con vosotros ya no tengo remedio, ya no soy capaz de hacer nada más. Esa situación me desborda. Dice que se fueron corriendo allí al tabernáculo, al lugar de reunión, para buscar el rostro del Señor. Porque solamente en el Señor vas a encontrar los recursos necesarios. Tú podrás estar correteando como una gallina sin cabeza, pero no vas a buscar la solución. El único lugar donde vas a encontrar al final recursos va a ser allí, delante de la presencia del Señor. Y dice que fueron allí, se inclinaron, y tanto que tocaban con sus frentes el suelo, se humillaron delante del Señor. ¿Cuánto nos cuesta, no? A mí no me dice nadie nada. A mí, yo me voy a humillar. Pero estos hombres dicen que se humillaron, pusieron sus frentes tocando, y porque no podían más abajo, si no se habrían humillado más. Pero fíjate, en esa humillación dice que la gloria del Señor descendió en ese lugar, que la gloria del Señor vino sobre ellos. En esa desesperación, casi ya diciendo, ya no puedo más, ya reviento, ya no sé qué hacer, en ese desespero, dice que fueron corriendo a buscar la presencia del Señor, se humillaron y sin hacerse esperar, sin hablar palabra, dice que la gloria del Señor se manifestó allí en ellos. Yo no sé tú, pero yo con un destello, con un momento, en su presencia, todas mis cargas se van. Todo dolor, todo sufrimiento, toda presión. Vienes con 4000 problemas que no sabes lo que hacer, entras en la presencia del Señor y desaparece todo y te viene el gozo del Señor, te viene esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento y no sabes qué ha pasado. Porque tú no has hecho nada. Porque la presencia del Señor lo inunda todo. Porque la gloria... Además, no fue allí, no nos dice que la gloria del Señor, en su plenitud, vino sobre ellos. Y a mí lo que más me gusta, que dice que cuando si lees lo que ese capítulo, ves de que ellos van allí, la gloria del Señor se manifiesta, y que no veo que habrían hablado nada. Y sin embargo el Señor le respondió. Conocía ya la situación de Moisés y Aarón. Y tú pensando que a ti el Señor no te entiende. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, es que tú a mí no me entiendes? Es que no sabes por lo que estoy pasando. Y antes de que tú abras tu boca, el Señor ya sabe. El Señor ha estado contigo en todo momento. Él conocía las necesidades de Moisés y de Aarón. Y Él conoce tu situación. Y fíjate que le habla, sin abrir la boca, se humillan, viene la gloria del Señor. Y el Señor le dice, toma la vara. Aquella vara, por decirlo, la autoridad de Dios. Reúne a la congregación.
y declara mi palabra. Hay una versión, no sé si Dios habla hoy o, bueno, alguna de estas, que dice, ordénale a la roca. Pero aquí dice, declara mi palabra, habla a la roca y ella dará agua. O sea que no había agua. Y el Señor coge y dice, coge la autoridad de Dios, coge la vara de Dios, ve a esa roca y dile, roca, empieza a soltar agua. Porque así ha dicho el Señor. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Moisés, ese se parece más a nosotros. Es un poco más bruto. Dice que cogió la vara y fue allí y le dio 2 cacharrazos a la roca. ¿Notas alguna diferencia entre lo que el Señor le ordenó y lo que hizo? El Señor coge y ve y habla. Y Moisés se coge la vara y dice, esta aguanta. Y le metió ahí 2 garrotazos a la roca que dijo, tú sacas agua ahí sea como sea. Notas, ¿no? Alguna diferencia, ¿no? Hablar podía simbolizar, declarar aquella palabra recibida por Dios. El Señor lo único que le dijo es, habla, declárale mi palabra. Mientras que golpear representaba los esfuerzos personales de Moisés. Moisés anteriormente ya había tenido otra cita con la roca. Y el Señor le había dicho, golpea la roca. Y ya se había aprendido el método. Y como la vez anterior le funcionó, pues dijo, esta, ¿qué hablarle? Esta es la única que entiendes a palos. Y le metió 2 palazos. Porque había aprendido el método, ya no necesitaba de Dios. No necesitaba obedecer la palabra que el Señor le había dicho, porque ella sabía cómo solucionaba el problema del agua. A veces tú también sabes, ¿no? Cómo solucionar tus problemas, ¿no? Sin importante que el Señor te esté diciendo otra cosa. No. Yo voy a decir como dice el pastor. O como me dice la palabra del Señor. Cuando yo sé cómo solucionar mis problemas. A garrotazos. Eso es lo que al final estaba haciendo. Y vemos de que por esa falta, ¿no?, que hizo de desobedecer la palabra del Señor, al final el Señor le dijo que no entraría a la tierra prometida. Al final todas estas cosas que parecen al final, es que obedecer al Señor al final le costó al final el no poder entrar a tierra prometida a Moisés. Y es verdad que no impidió la provisión de Dios para el pueblo, pero sí impidió la provisión de Dios, de la promesa verdadera que Dios tenía para Moisés. Te puedes quedar a veces con las migajas y perder aquello que Dios tiene preparado para tu vida. Dios te puede usar como una herramienta en sus manos, puede ser el instrumento que Dios use para dar de beber a todos, y luego, al final, tú perder tu promesa. Y tenemos que tener cuidado. Porque al final nuestra meta es agradar a Dios y poder alcanzar aquello que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. La desconfianza y la desobediencia te puede hacer perder lo mejor. Cuando tú no crees, al final dudas, tienes desconfianza y al final eso te lleva a desobedecer. Eso te puede acarrear de perder lo mejor que Dios tiene para tu vida y impedir disfrutar de la bendición, de la gran bendición, de esa
tierra prometida, de esa promesa que Dios tenía para tu vida. El máximo. Lo que Dios había planeado para tu vida te puede impedir disfrutar de todo aquello que Dios había preparado para ti. ¿Y cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? Igual es, no sé, una promesa para tu familia. Igual sanidad, igual estás enfermo, enferma, tan dicho de que tienes un cáncer, pero el Señor ha venido su palabra y te ha confirmado de que vas a ser sana y tu promesa al final es esa sanidad, una provisión o bendición para tu ministerio, o igual para tu vida, no sé, un negocio, no sé lo que el Señor te quiere para tu familia, no lo sé. ¿Cuál es tu promesa? Te digo, no la del momento, no la de hoy, la de esa mañana, no la de tu necesidad que no tengo para pagar la luz, no. ¿Cuál es tu promesa para tu vida? Aquello que el Señor ya te ha dicho que te va a dar y que tú vas a alcanzar y que es la meta. Y mucho mejor, ¿cuál es la roca a la cual tú acudes? Porque a veces tenemos sueños en nuestra cabeza y a veces no son sueños nuestros, es palabra de Dios que ha venido a nuestra vida, palabra profética que ha venido a nuestra vida. El Señor te ha dicho que te lo va a conceder, esto es lo que tengo preparado para ti. Pero tú lo crees o vas a saber a qué roca estás buscando para poder recibir aquel agua que solamente Dios te puede dar. ¿A dónde estás acudiendo? Estás esperando confiadamente porque, claro, las promesas de Dios hay que esperarlas. Porque si no, no sería una promesa de bendición, no, sería ya te ha dado y ya está. Esa palabra profética que viene a nuestra vida y la hacemos nuestra y decir, Señor, yo la tomo en tu nombre, yo la creo. Pero hay que estar esperando confiadamente. O estás haciendo como Moisés, la estás golpeando para meterle prisa. Le estás ayudando, pero de una forma carnal, para que brote agua. Y todos hemos estado en situaciones de desespero. No te piensas que eres tú el único, y tú y Moisés. Vemos, ¿no? Cómo la gente le estaba allí presionando a Moisés. El pueblo se levantaba, dice, contra ellos. Yo no me quiero ver. Porque como mucho en la iglesia se te levanta uno o dos. Pero si salió todo el pueblo, no sé, yo no, que el Señor me libre, porque no lo sé. Bueno, sé el camino. Salí corriendo a buscar la presencia del Señor. Humillarte delante de Él. Pero son las mismas presiones que se levantan contra nosotros. Igual se te levanta el casero, ¿no? Que no tienes para pagar, o te ha dicho que te tienes que ir. Igual se te levanta una enfermedad, igual se te levanta hasta tu propia familia. A veces la gente, es que los que nos duelen, los que al final afectan a nuestra vida suelen ser la gente cercana. Porque a mí que me insulte alguien que va por ahí, es que me da igual. Alguien que ponga en duda mi vida, que ande por ahí, es que me da igual. El que me preocupa eres tú, es mi esposa, es mi hijo. Son aquellos que tengo cercanos. Pero a veces también hasta esos se nos levantan, como le pasó a Moisés, a aquel pueblo que los estaba guiando, que le estaba dando de todo, maná, carne, de todo. Y porque en un momento no había agua, se levantaron contra él. Y en esos momentos te tienes que cuestionar cuál es tu fundamento. En esos momentos yo me tengo que cuestionar cuál es la roca en la cual yo
estoy acudiendo? ¿En qué tengo afirmada mi fe? Y en esos momentos el Señor te llama a confiar y a obedecer a su palabra. En esos momentos que no entiendes nada, que no sabes nada, que no encuentras la solución por ningún sitio, que al final lo que el Señor te dice, tú espera y confía en mi palabra. Por eso la importancia, por eso estamos cada semana diciendo, lee la palabra del Señor. Porque la fe dice por escuchar la palabra de Dios. Las promesas de Dios para tu vida. Y tienes que saber cuál es tu roca. Porque vendrán personas a hacerte dudar de tu fe. Créeme que se van a acercar personas a cuestionar a Dios y que te harán dudar de Él. A ti, a mí, a todos. Se levantarán a nuestro alrededor, como hemos dicho antes, hasta gente muy cercana que cuestionarán a Dios y te harán dudar de Él. No hay agua. Y los momentos de Dios y los momentos de espera son difíciles. Pero Dios tiene el agua que tú necesitas. Tú puedes que estés sediento, tú puedes que no entiendas nada, pero si tú confías en Él, si tú vas a la roca que es Cristo, si tú obedeces y esperas en su palabra, Él tiene el agua de vida que puede refrescar tu sed. Agua que quita la sed. Estamos hablando de la provisión que tú necesitas. Aquello que va a saciar tu sed. Y no solamente que vas a saciar tu sed, sino que al final la bendición de tu tierra prometida, la promesa que Dios había hecho para tu vida, la alcanzarás para poder llegar a esa plenitud, ¿no?, de la bendición prometida. En Isaías dice, Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza. Hermanos, todos hemos pasado por desiertos. A todos se nos ha gastado hasta la última gota de agua. Hemos dicho, como compartíamos, creo, hace un par de semanas, ¿no?, el aceite y la harina se ha acabado y vamos a tomarlo y dejarnos morir y hasta ahí. Todos hemos pasado por eso. A todos se nos han levantado, todos aquellos que están a nuestro alrededor, que al final, a veces son gente que nos importa, que tenemos cercana, que quieren cuestionar nuestra fe, que cuestionan a Dios. Y a veces quieren que dudemos de Él. No te piensas que solamente es a ti, no, a ti, a mí, a todos. El enemigo viene a hacernos tambalear, a que perezcas de sed. Pero como he dicho antes, Moisés y Aarón nos enseñaron que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, de angustia, de no entender nada, ellos salieron corriendo a buscar al Señor. Se humillaron delante del Señor. Y como te he dicho antes, si hay algo, es que la plenitud de Dios nuestra mente no puede llegar a entenderla en el momento que acudieron a Él, que se volcaron a Él, que dijeron en ningún sitio, solamente ahí puede haber los recursos necesarios. Dice que se humillaron
que la gloria del Señor descendió en aquel lugar, que la provisión la tenían, ni tuvieron que hablar, el Señor sabía lo que tenía. Toma la vara de Dios. Toma la autoridad de Dios. Era lo que les estaba declarando. Y declara mi palabra. El Señor está diciendo, todo lo que os hace falta lo tenéis ya. Lo único que tenían que hacer era proclamar la palabra. Profetizar sobre aquella roca. Así ha dicho el Señor. Para eso no hacía falta nada. No hacía falta dinero, no hacía falta compañía, no hacía falta nada. Lo único, creerle al Señor. Profetiza sobre esa roca. Como decía en las otras versiones, ordénale a esa roca. No tú, sino así ha dicho el Señor. Y así ha dicho el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú puedes golpear la roca y sacar agua. Hemos visto de que Moisés golpeó en sus fuerzas, carnalmente, y salió agua. Y tú también puedes ir de una manera carnal y solucionar tu vida. Y seguramente que sacarás agua. Pero quiero dejarte con algo. Cuando aquel encuentro que tuvo Jesús con la samaritana. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Tú podrás golpear la roca y sacar agua, pero no saciarás tu sed. Igual pasarás el día. Habrás sobrevivido un día más, pero no saciarás tu sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a ponernos de pie, voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor, tú sabes, en los desiertos que caminamos. Tú conoces el dolor y el sufrimiento del desierto. Nosotros también conocemos ese desierto. Que muchas veces estamos dispuestos a hacer cualquier cosa porque salten unas gotas de agua para poder calmar la sed. Tú conoces que muchas veces se nos ha levantado en contra de nosotros, no solamente se ha levantado gente que no nos importa, sino a veces se nos ha levantado nuestra propia familia, allí donde vivimos, allí donde trabajamos, gente que nos importa, se ha levantado y ha cuestionado a Dios. Y nos ha hecho hasta cuestionar nuestra fe, nuestra confianza en Él.
Y hasta alguna vez nos hemos atrevido a coger esa vara y de una manera carnal querer solucionar por nuestras fuerzas nuestros problemas. Y hemos golpeado esa roca. Y es verdad que alguna vez nos ha funcionado y ha salido agua. Pero hemos vuelto a tener sed. No hemos solucionado nuestros problemas, sí hemos solucionado a veces nuestra necesidad momentáneamente, pero hemos perdido, como le pasó a Moisés, aquella promesa. La promesa verdadera de lo que Dios proféticamente te ha hablado para tu vida. Aquello que está a tu alcance, pero que dice el Señor que no es en tus fuerzas, que no es a tu método, sino que solamente puede ser a través de la fe. ¿A dónde estás acudiendo? Ante la angustia, ante la incertidumbre, ¿dónde estás acudiendo? Yo sé a dónde acudieron estos hombres de Dios. Fueron corriendo, dice que fueron corriendo allí al tabernáculo de reunión, se postraron delante de él, pusieron sus frentes tocando el suelo, y que la gloria del Señor descendió en aquel momento sobre sus vidas. Y a mí ya me enseñaron el camino de que cuando yo estoy en esa desesperación, mi única fuente de recursos es la de ir a buscar la presencia del Señor, humillarme y que sea el Espíritu Santo el que venga con poder, el que me empodere para poder enfrentar aquella situación, y no va a ser en mi fuerza, sino va a ser a través de las palabras recibidas, de aquello que el Señor proféticamente ya te había hablado, que te había dado, de aquello que te dijo, esto no es en tus fuerzas, ve y declara la palabra, ve y declara la palabra. Y el Señor nos está llamando a profetizar en esta mañana sobre aquella promesa. A declarar que así ha dicho el Señor. Que todo aquel que cree en Él como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el que beba de ese agua, dice, nunca volverá a tener sed. Sino que el agua que yo le daré, la del Señor, agua viva, y que será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Vamos a adorarle en esta mañana. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.